el sello de Xianfeng. Atención, nuestros oyentes chinos. Vamos a ubicarnos en China en tiempos de la dinastía Manchú. A mediados del siglo XIX era emperador Xianfeng. Dicen los cronistas que no era digno de su jerarquía. El emperador hacía frecuentes salidas secretas fuera de la ciudad prohibida, se llama ciudad prohibida en el ámbito donde vivían los emperadores. Y disfrazado visitaba los locales donde había espectáculos de desnudistas, iba a fumaderos de opio, fumadero de opio, la pipa, la buena pipa, y a burdeles, a buscar muchachas de pies de lirio, que eran fruto prohibido para cualquier manchú y mucho más para el emperador, pero él iba igual. También los actores travestidos formaban parte de las aventuras nocturnas de Xianfeng. En el teatro chino, la mayoría de los papeles femeninos, todavía en el siglo XIX, eran interpretados por hombres, y había algunos que se especializaban en los roles femeninos. Sin embargo, me huele que un travesti es alguien que se viste con ropas del sexo opuesto con propósitos de orden sexual, no artístico. Como quiera que sea, el emperador iba igual. Como resultado de sus excesos, la salud de Xianfeng, que en su juventud había sido gimnasta, mirá vos, se debilitó. Cuentan además que su abuso de los encantos de la concubina más querida, que llamaba Yejonala, no ayudaba a vivificarlo, sino a dejarlo exhausto. El caso es que en 1861 el emperador tenía 29 años y se estaba muriendo. El sucesor iba a ser el hijo de su concubina Yejonala. Este chico se llamaba Saichun y era un niño, desde luego. Sobre la sucesión no había dudas, pero debía disponerse una regencia, es decir, una persona que se encargara de los asuntos de Estado hasta tanto el pequeño Saichun se hiciese hombre. Y eso, desde luego, era algo que tentaba, porque cualquiera podía enriquecerse y aumentar mucho su poder ocupando una regencia. En verdad había dos personas que querían la regencia. Por un lado estaba la ya citada concubina y madre del niño, Yejonala, y por el otro lado estaba Su Shun, un funcionario, el más importante de los grandes consejeros del imperio. A primera vista, Su Shun y sus aliados tenían mayores posibilidades. Su Shun ejercía mucha influencia sobre el emperador y en verdad quería que se muriera rápido para encargarse cuanto antes de la regencia. Cuentan que para contribuir a esta muerte rápida e incluso al aturdimiento del emperador Xianfeng, el consejero Su Shun organizaba unas orgías de Padre y Señor Nuestro y envenenaba los oídos del emperador contra la concubina Yejonala, la madre del sucesor. Y esa parecía ser una política acertada para el consejero Su Shun. El emperador, entregado a estos placeres, a la disipación y debilitado por las drogas, el escabio y los placeres sensuales, le daba a su funcionario la razón absolutamente en todo, mitad para que se dejara jorobar, ¿no? El emperador creyó que Yejonala coqueteaba con varios guardias y que vivía aventuras amorosas con un general del imperio. Todo esto se lo soplaba en el oído Su Shun, mientras el emperador andaba medio mormoso por ahí. Tanto creyó esto Xianfeng, que ordenó que el heredero no estuviera más bajo la protección de su madre y que en adelante fuera cuidado nada menos que por el propio consejero Su Shun. El emperador no quiso oír explicación alguna de parte de Yejonala y le negó la posibilidad de ver a su hijo. Después de la audiencia que se realizó con motivo del 30º cumpleaños del emperador,
Xianfeng ya no volvió a ser visto en público jamás. Su estado era tan grave que Su Yun y sus compañeros de intriga hicieron una convocatoria a la alcoba imperial. Convocaron a los ministros, a los consejeros, para que asistieran a la decisión última de Xianfeng, que desde luego tenía como motivo principal la designación del regente. Bueno, parece que el emperador se murió nomás durante aquella última audiencia. Su Yun salió de la pieza con un edicto en la mano que lo designaba a él como regente para gobernar durante todo el tiempo que faltaba hasta que el príncipe heredero alcanzara la mayoría de edad. Así que había conseguido lo que se proponía. Pero el golpe dado por Su Yun adolecía de una flaqueza fundamental, una flaqueza de forma. Desde hacía muchos siglos se sabía que para que el decreto del emperador, cualquier decreto, no fuera reconocido como lícito, no bastaba con la firma. El edicto debía ser legitimado con un sello que era único y que solo poseía el emperador. Llevaba los ideogramas correspondientes a la idea de autoridad legalmente transmitida. Es decir, tenía eso escrito pero en chino y con los ideogramas. Sin ese timbre de legalidad, las proclamaciones no tenían valor alguno por mucho que la firmara el emperador. Y de manera extraña, el sello se había perdido desde unos días antes de la muerte del emperador. Y aunque Su Yun y sus amigos hicieron muchos esfuerzos para encontrarlo, bueno, no pudieron dar con ese sello. En verdad, el sello se lo había afanado Yejonala. Y mientras Su Yun convencía al emperador agonizante, Yejonala había mandado a que uno de sus eunucos fieles, que se llamaba Li Lianjing, que solía hacerle masajes al emperador, se robara el sello de la Cámara Imperial. Con una mano le hacía masajes y con la otra le afanaba el sello. Bueno, al poseer ese sello, las posibilidades de Yejonala eran infinitas, porque así como los decretos sin esa estampa carecían de valor, también era cierto lo contrario. Cualquier documento que llevara ese sello debía por fuerza considerarse legítimo. Cuando Su Yun supo que Yejonala era la dueña del sello, no le quedó otra alternativa que hacer una jugada audaz, y urdió un plan para hacerla matar durante los funerales de Xianfeng. Pero el plan falló. Y entonces Yejonala mostró otro edicto en el que se decretaba que ella fuera la regente, y este decreto, por supuesto, contaba con la impronta del sello de la autoridad legalmente transmitida. Su Yun y sus seguidores fueron arrestados, no bien Yejonala se hizo cargo de la regencia. Los mandaron a un sitio llamado la Cámara Vacía. Era un lugar de confinamiento para miembros del clan imperial. Cada uno de los conspiradores, menos Su Yun, recibió un cordón de seda, la tradicional invitación a ahorcarse, una amable invitación, cosa que hicieron, colgándose de una viga de la Cámara Vacía. A Su Yun, en cambio, lo condenaron al descuartizamiento. Él pidió clemencia y la clemencia le fue concedida. En virtud de ese gesto de piedad, le cortaron la cabeza. De todos modos, la venganza de Yejonala, que ahora era la todopoderosa regente del imperio, se ensañó con este funcionario. Se acostumbraba a que el verdugo volviera a coser de inmediato la cabeza del decapitado, de modo que el espíritu del muerto pudiera viajar entero al mundo siguiente. Yejonala, con toda saña, lo prohibió expresamente. Le dijo al verdugo: ni se le ocurra coserle a este hombre el marote que usted mismo le va a cortar. Y la cabeza de Su Yun fue exhibida en una jaula por largos años. La jaula se nos antoja a nosotros enfática o redundante o superflua.
¿Para qué demonios va a encerrar usted una cabeza en una jaula? Sí, si no se va a escapar. Porque, claro, la jaula presupone, la idea misma de jaula presupone la posibilidad de que lo que hay en su interior se escape. Esa es la idea de una jaula. Rodear algo que se podría escapar. Para eso sirven las jaulas. Bueno, una cabeza, y más una cabeza muerta, como suele ocurrir con las cabezas que están separadas de su cuerpo, sí, es muy, pero muy difícil que se escape. Pero, me dirá usted, si usted cree, si usted es capaz de creer que un señor para pasar al mundo siguiente debe tener la cabeza pegada a su cuerpo, y si es que se la han cortado, se la surciremos, bueno, usted puede creer cualquier cosa, incluso que las cabezas sueltas se escapen. Bueno, ese es el fin de la historia, es decir, un grupo de niños observando la cabeza enjaulada de su Shun, porque en verdad el propósito de esa jaula no era impedir la fuga de la cabeza de su Shun, sino el de despertar el temor de las generaciones venideras para que nadie tramara traiciones contra la regente o contra el imperio. En realidad esta fue la última emperatriz, puesto que vino a ser la tía abuela del que conocemos nosotros como el último emperador, y el último emperador poco hizo, así que esta es la mujer, la última mujer imperial que tuvo mucho poder político en la China, esta misma, Yejonab. Y está muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. Bueno, quiero decir muy cerca, no de nuestros corazones, sino de nuestros tiempos. En el tiempo, claro. Lo que vino después ya es historia contemporánea. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta cruenta historia, esta cruel historia, que mire que me da ganas de llorar? Mire, yo venía como para dedicársela a esta mujer hasta que vi lo que hizo cuando llegó al poder, así que se lo voy a dedicar al heredero. Qué degenerada, ¿no? Al pibe, al sí. pibe, porque es al pibe que después murió. Nada. El chico ese después murió. Sin llegar a... Sí, lo fue por muy breve tiempo, creo. Bueno, creo que no llegó a... ¿Y a quién más? La verdad no se salva a nadie. Todos los que lo conocen, a usted o algo así. Ajá. A los pacientes. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar tangos chinos y le explicamos la historia al discotecario, y como vio este juego de intrigas y de traiciones, se le ocurrió que aquella corte era un conventillo y nos regaló la milonga que se llama El Conventillo, que vamos a escuchar, me parece que es la versión clásica de don Edmundo Leonel Rivero. Adelante.